Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano. Bueno, quisiera que hoy comentáramos cómo fíjese usted que en nuestro país, pues no sabemos si se hizo una costumbre o, o bueno, pues los habitantes de las ciudades encontraron características que podrían distinguirlas. Así tenemos, por ejemplo, a Puebla de Los Ángeles. ¿Quién no ha oído hablar de la Sultana del Norte, para llamar así a Monterrey? O Dolores Hidalgo, nombrada la cuna de la independencia. Y siempre habrá el referente para la Blanca Mérida. A Pachuca, pues a Pachuca se le conoce como la Bella Airosa, y mire que por allá hacen vientos, ¿eh? Aunque ninguna de ellas alcanza la expresión que le diera el varón Alexander von Humboldt para calificar a la capital del país como la ciudad de los palacios. Fue muy corto el tiempo realmente en el que Alexander von Humboldt vivió en México y pocos los edificios considerados como joyas arquitectónicas en ese tiempo. Sin embargo, fíjese usted que pues las grandes casonas y las mansiones de los adinerados de la época pues les permitieron y le permitieron a Humboldt pues nombrar la construcción de estas edificaciones como palacios. Así los consideraban, eran palacetes. De esa época, bueno, pues Palacio Nacional, el Palacio del Ayuntamiento, la propia catedral conformaban un primer cuadro con el cual se justificaba que fuese considerado el centro de decisiones políticas y económicas del país como la ciudad de los grandes palacios. Aunque, pues mire, ya con Porfirio Díaz se iniciaron realmente las edificaciones que darían relumbrón a este calificativo. Un hombre de todos los tiempos ha sido el arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien déjeme decirle que después de una larga estancia en Europa, trajo para Porfirio Díaz proyectos. Uno de ellos es con el que se le dio vida al Museo de Cera de la Ciudad de México, al Ángel de la Independencia, a muchos salones de Palacio Nacional y algunas otras edificaciones consideradas como patrimonio cultural, como lo son, bueno, pues su casa en la calle Héroes número 45, o el edificio terminal de la aduana allá en Ferrocarriles, en Tlatelolco, o la casa del expresidente Manuel González, quien por cierto, usted recordará, fue el interino para lograr la reelección de Porfirio Díaz. También está el Palacio Municipal de Tlalpan o la casa de la Avenida Juárez 16, habitada por su hermana Juana Rivas de Torres, quien por cierto, fíjese que se suicidó lanzándose desde la cúpula de esa mansión. También estaba la casa de Antonio Caso, ubicada en las calles de Serapio Rendón. Así pues, Antonio Rivas Mercado fue también un arquitecto altamente criticado durante la construcción de la columna de la Independencia, posteriormente designada como el Ángel de la Independencia, una vez que le pusieron esta estatua alada. Eran tiempos en los cuales, fíjese que sobre Paseo de la Reforma, bueno, pues circulaban carretas jaladas con caballos. Por lo tanto, bueno, pues las heces de los animales se encontraban presentes en toda la ruta de Paseo de la Reforma. Así que, pues los pobladores entonces señalaban
que pues era un gasto de esos excesivos, de los fastuosos que realizaba Porfirio Díaz, porque cómo es posible que en torno a ese carísimo monumento estuvieran calles que olían a mierda. Bueno, pues Rivas Mercado compitió con un arquitecto italiano, Adams Boari, que fue el encargado de transformar el que entonces era conocido como Teatro Nacional en el Palacio de las Bellas Artes. Aunque para ello hubo necesidad de demoler esa antigua arquitectura para poder levantar el Palacio de Bellas Artes. La situación económica de la época retrasó durante 12 años la terminación de la fachada de este palacio y fueron los gobiernos posrevolucionarios quienes utilizaron este inmueble con mayor frecuencia, concluyéndose realmente su construcción 30 años después de haber puesto la primera piedra. ¿No será eso lo que lleva a la inauguración de Dos Bocas, del AIFA, del Tren Maya? Y se espera que, bueno, pues si a Porfirio Díaz le sucedió, ¿por qué a la Cuarta Transformación no? Este recinto cultural, pues se encuentra dentro del área considerada como el centro histórico de la Ciudad de México. Estamos hablando del Palacio de Bellas Artes, obviamente. Y Porfirio Díaz, como lo mencionamos anteriormente, colocó la primera piedra un 2 de abril de ahí de 1905, pero fue el presidente Abelardo L. Rodríguez, el 29 de septiembre de 1934, quien lo inauguró oficialmente. Y en esta inauguración se presentó la obra teatral La Verdad Sospechosa, escrita por Juan Ruiz de Alarcón. Y bueno, llevaba como primera actriz, como intérprete principal, a la actriz mexicana María Teresa Montoya. Pero don Abelardo, fíjese que llegó ahí a la ceremonia acompañado por pues los miembros de su gabinete, también estaban pues parte del cuerpo diplomático acreditado en el país, y por Dolores del Río y Ramón Novarro, así como por Douglas Fairbanks, entre otros actores muy conocidos de esa época. Como sucede con muchas edificaciones en nuestro país, al paso de los años le fueron dando distintos estilos arquitectónicos al Palacio de Bellas Artes, tratando de respetar el exterior, en donde aplicaron el Art Nouveau, aunque en el interior aparece el Art Deco. Ahora, en ese mismo centro histórico de esta ciudad capital del país, sobresale el Palacio Postal o la Casa de los Correos. Esto también fue construido durante el Porfiriato, allá por el año de 1902. Lo iniciaron un 14 de septiembre, justo cuando Porfirio Díaz le encargó exactamente al mismo arquitecto italiano del Palacio de Bellas Artes, a Boari, esta nueva obra. Y bueno, pues hubo un llamado estilo Chicago, que fue impuesto por el ingeniero mexicano Gonzalo Garita. Él trabajó junto con Boari en esta construcción, y ese estilo Chicago consiste en el asentamiento de una losa de concreto corrida con un espesor promedio de 70 centímetros y una estructura de vigueta de acero con un peralte de 21 pulgadas en ambos lados. Este edificio es verdaderamente una joya y cuenta con una exquisita combinación, fíjese usted, de elementos pertenecientes al estilo gótico isabelino. El interior es esplendoroso y ahí destaca la escalera, el porte principal, que pues estuvo realzado con mármoles mexicanos. Se trabajó herrería allá en Florencia, en donde también pues se realizaron detalles de los pórticos y de las ventanas. Y bueno, están las gárgolas y las farolas del exterior, que fueron realizadas con bronce. Aún y cuando se han realizado pues varias tareas de restauración en todo este inmueble, en el de Correos,
los distintos gobiernos, fíjese usted, que han respetado la belleza y la calidad de la construcción, de esta construcción que sigue siendo un orgullo de la ciudad de los Palacios. Aunque mucho menos se habla del edificio del Banco de México. Muchos lo conocen, han entrado, lo recorren, pero fue conocido con otro nombre. Era una edificación a la que la llamaban el edificio de la Mutua, el cual, bueno, pues es obra de arquitectos extranjeros como Teodoro de Loabs o en combinación con otro ingeniero mexicano que ya había trabajado con los otros arquitectos, estamos hablando de Gonzalo Garita, y su inauguración tuvo lugar el 15 de abril de 1905. Tiene un estilo ecléctico, inspirado en el renacentismo italiano, y a los costados de la puerta de acceso hay dos espacios para escudos en donde fueron colgadas las siglas del Banco de México. Estas siglas que son por todos conocidas y que también se encuentran en una de las dos plantas, bueno, tiene tres plantas el edificio. Y en la segunda planta, déjeme le digo que a un lado de este nombre del Banco de México, están, de esta placa, pues, están las dos esculturas de un hombre y de una mujer. Estas esculturas fueron realizadas por un artista de origen poblano, Manuel Centurión se llamaba. La dirección exacta es la avenida 5 de Mayo, número 2, esquina con eje central. Antes era conocido como la avenida San Juan de Letrán. ¿Se acuerda usted? Bueno, tenemos otra área, es la del bosque de Chapultepec. Pues ahí se encuentra el famoso castillo de Chapultepec, habitado no solamente por Maximiliano y doña Carlota, sino también por expresidentes de México hasta la llegada de Lázaro Cárdenas, que fue quien se opuso a habitarlo, se rehusó a hacerlo, y fue cuando adquirió el área conocida como Rancho La Hormiga, para pues convertirla posteriormente en la residencia oficial de Los Pinos, de la cual ya le hemos hablado a usted en programas anteriores. Mire, este bosque ha sido considerado como el parque urbano más grande de América. Y esto, pues no solamente por su extensión de 810 hectáreas, sino por su historia y relevancia cultural. En esa área, bueno, pues se encuentra, además del castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia, está también el zoológico, está el Centro Cultural Digital, el Museo de Arte Moderno, también está el Museo Nacional de Antropología e Historia y el Museo Rufino Tamayo. Bien, seguimos con la ciudad de los Palacios, con el bosque de Chapultepec, en donde mire usted, todas estas áreas y construcciones le han dado un gran realce a la Ciudad de México. Porque bueno, pues también están espacios recreativos, como es el Jardín Botánico, como es el Jardín Enrique Guerrero, como es el Audiorama y la Galería de Historia, así como el Museo del Caracol. También para la historia quedaron los famosos baños de Moctezuma, sitio en donde el emperador azteca se refrescaba, ahí justo en el punto en donde nacía el complejo hidráulico que dotaba de agua a la gran Tenochtitlan. Pero pues Porfirio Díaz obviamente que también metió las manos en el bosque de Chapultepec y ahí pues construyó lagos artificiales con el objetivo de que se preservaran los naturales, de que quedaran allá durante mucho tiempo, como así ha sido. Vestigios de la cultura azteca se encuentran también dentro de la segunda sección de este bosque, del bosque de Chapultepec, del famoso bosque de Chapultepec, en donde pues existen estructuras habitacionales del periodo preclásico y otras construcciones como la Casa del Lago, que correspondía
también ya pues su construcción al Porfiriato, y fue la residencia oficial del expresidente Adolfo de la Huerta. Él ahí estuvo, en la Casa del Lago. Así pues, la ciudad de los palacios cuenta con una larga historia, cimentada en la presencia de una gran cultura, y no deja de llamar la atención el que ahora pues esculturas como la de Cristóbal Colón, la del Caballito, fuesen retiradas de sus lugares, de los lugares en donde estuvieron durante años, con el mentiroso argumento de retirarlas para darles mantenimiento. A este tipo de falsa argumentación se une el retiro de una icónica palmera, ¿verdad?, de la que se dijo ya estaba enferma, que estaba situada sobre Paseo de la Reforma, y ahí en su lugar colocaron al agüehuete de la vergüenza. También muchas de las esculturas que se encontraban ubicadas sobre Paseo de la Reforma han sido retiradas de una en una. Pero mire usted, por fortuna y justo a tiempo, se crearon los institutos para la conservación de todo lo que significa el patrimonio cultural de nuestro país, ahí sí, de nuestro pueblo. Y pues la ventaja que tenemos es que a eso todavía no llegan las transformaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, que bueno, no pretende ser Clio ni una gran narrativa histórica, sino presentarle a usted, que si no ha tenido oportunidad de venir a la Ciudad de México, algunos de sus edificios, de los más famosos, de los más conocidos, de los más hermosos. Y si usted tuvo que salir de esta ciudad, pues por motivos de seguridad, de trabajo o de estudios, pues no olvide todos estos inmuebles, toda esta riqueza que tenemos, pues chilangos y no chilangos, porque finalmente todo es México. Gracias, hasta la próxima. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin.